¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Han pasado ya varios años del fin de la pandemia de COVID-19 y curiosamente se han estado haciendo muchas revisiones de lo que sucedió, evaluaciones de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que podemos hacer para estar mejor preparados para la siguiente pandemia que tarde o temprano ocurrirá, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. En México sigue siendo polémico el manejo de la pandemia, que la mayoría de los expertos, la mayoría de los datos muestran que tuvo un pésimo manejo la pandemia en nuestro país, no solo en nuestro país, también en Estados Unidos, por otras razones y de otra manera tuvo un manejo malísimo. Pero en nuestro país, el principal responsable del manejo de la política de salud durante la pandemia de COVID-19 fue el doctor Hugo López Gatell, y curiosamente acaba de ser publicada hace una semana un reportaje, una investigación periodística, donde se muestra que probablemente el doctor López Gatell, además de sus sesgos ideológicos, las mentiras y las deformaciones que sin la menor vergüenza difundió, como esta idea de que el presidente López Obrador no necesitaba cuidarse porque tenía inmunidad moral, que su poder era moral y no de contagio, el no promover el uso del cubrebocas desde el principio de los primeros contagios en nuestro país, etcétera. Eh, pues también habría sido deshonesto en su carrera académica, porque un reportaje publicado el 11 de marzo en el periódico El Sol de México y firmado por Juan Carlos Rodríguez muestra que dos tesis que presentó el doctor López Gatell en el año de 2011 eh, podrían haber sido plagiadas una de la otra. La primera tesis la presentó para obtener el grado de eh, especialidad en medicina interna, en 2001, dije 2011, es 2001, eh, y el segundo trabajo sería el de su tesis para maestría en ciencias médicas, ambas por la UNAM. El problema que detectó el periodista Juan Carlos Rodríguez es que la primera tesis, la de la especialidad en medicina interna, es idéntica en un alto porcentaje a la segunda tesis, la de maestría, que se presentó solo unos cuantos meses después. El periodista hizo un análisis muy detallado, con porcentajes, ¿no? Él muestra que de los 43 subcapítulos que tiene la tesis de maestría, solo 7 son originales, que sería el 16%, y el 36%, los 36 restantes, que sería el 84%, son copia de la primera tesis, la de especialidad. Hace un análisis a nivel de párrafos, ¿no? Donde solo el 37% de los párrafos son originales, el 62% son copiados. Es una tesis sobre neumonía en pacientes con lupus eritematoso, un estudio que se hizo en clínica en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a fines del siglo pasado, y con el que el doctor López Gatell habría obtenido estos títulos. Hay cierta discusión en cuanto a si esto es válido en el medio médico, si esto es algo usual, pero la UNAM en sus lineamientos actuales, que no estaban vigentes en esa época, sí define claramente el autoplagio, es decir, el volver a publicar algo que uno mismo escribió sin decir que ya lo había publicado anteriormente y cambiándole algunas partes para hacerlo pasar como un material original, es una forma de plagio académico y por lo tanto deshonestidad académica, deshonestidad intelectual. No quiere esto decir que, bueno, que todo el mundo estuviera de acuerdo en considerar este caso en particular
como un caso de autoplagio, de deshonestidad intelectual, porque hay diversas opiniones entre los especialistas, y tampoco quiere decir que se le debiera aplicar alguna sanción, porque evidentemente estas dos tesis del año 2001, pues se publicaron antes de las reglas actuales que se han ido implementando precisamente por el aumento de plagios y de este tipo de problemas en las universidades, con la aparición de las redes sociales, de la posibilidad de copiar y pegar, y actualmente de las inteligencias artificiales, pero sí nos hace pensar que el perfil del doctor López-Gatell como líder académico, pues es todavía más dudoso de lo que ya de por sí nos parecía. Y otra noticia en paralelo que se ha estado discutiendo muchísimo esta última semana es la publicación en la revista académica Journal, bueno, llama Journal of the American Medical Association, la revista médica de la Asociación Médica de Estados Unidos, pero tiene una revista particular que se llama Internal Medicine, medicina interna, donde se hizo un estudio de la mortalidad excesiva en los diversos estados de Estados Unidos, las muertes evitables, las famosas muertes evitables, no solo durante la pandemia, sino durante un tiempo mucho más largo, entre 2009 y 2021, abarcando los años de la pandemia. En este estudio, los autores analizan los estados que forman Estados Unidos y el resto de países que forman parte de la OCDE, que son, si no me equivoco, 81 países de alto nivel económico, digamos. México está entre ellos, aunque nuestro alto nivel económico pues es de los más bajos. Y bueno, dentro de los muy interesantes resultados que encontraron en este estudio, porque algo que llama mucho la atención es que se ve que en la mayoría de los países, a mayor inversión en salud, hay menor número de muertes evitables excesivas, ¿no? Tanto antes de la pandemia como durante la pandemia. Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos parece que aunque invierten más dinero, eso no sirve para disminuir el número de muertes evitables. También encontraron que en la mayoría de los países el número de muertes evitables en exceso ha ido bajando a lo largo de estos años, mientras que en Estados Unidos y algunos pocos otros países no ha sido así. Pero lo que causó mucho asombro y mucha discusión fueron algunas gráficas donde se muestra el número de muertes evitables en los diversos países, y en particular una en que México aparece en el primer lugar con el mayor número de muertes evitables, tanto durante la pandemia de COVID como en general en el periodo de 2009 a 2021. Y esto ha pues resucitado la discusión de el extremadamente mal manejo de la pandemia que se hizo durante el periodo del presidente López Obrador, en el cual el zar antipandemia era Hugo López-Gatell. Yo creo que, como muchos mexicanos también lo creen, es necesario hacer estas revisiones, hacer una rendición de cuentas y una evaluación de lo sucedido tanto durante la pandemia como durante cada gobierno, para ver si efectivamente las medidas que se toman en campos tan importantes como la salud y el dinero que se invierte o que se deja de invertir en salud está dando resultados que no perjudiquen al mexicano, que no perjudiquen al pueblo. Así que estas evaluaciones pues nos hacen pensar que habría que revisar con lupa lo sucedido, en particular en México, durante la pandemia, y la actuación de los responsables de ello. Será cosa de que cada quien lo piense, pero aquí están los datos. Soy Martín Bonfil, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.